Muy buenas y bienvenidos una vez más al canal de Utilitarismo Hedonista. En esta ocasión vamos a tratar el tema del castigo. Vamos a ver si el castigo tiene alguna justificación y cuál es esa justificación, ¿no? Vale. A nivel estatal, a nivel de un país, ¿no? De un estado, el castigo se impone mediante leyes. Es decir, previamente se escriben una serie de leyes. Y luego, si un ciudadano, pues, vulnera alguna de esas leyes, se le impone un castigo, una pena, que describe la propia ley. ¿Vale? Bien. Claro, pero el concepto del castigo es mucho más amplio. No es solamente a nivel político o a nivel estatal. El concepto del castigo es, por ejemplo, para un niño, unos padres, pues, que castigan a un niño que consideran que debe hacerlo por el motivo que sea, ¿vale? Deben de castigar a ese niño por el motivo que sea. Y imponen ese castigo al margen de la ley. En principio no hay leyes que regulen eso. Vale. Bien. El concepto de bien que hemos definido en este canal, el concepto de bien es intentar disminuir el sufrimiento y aumentar la felicidad, ¿no? Vale. Pues algunas personas pueden pensar, ¿no? Algunas personas que a lo mejor no están acostumbradas a pensar mucho en el utilitarismo, pues pueden pensar que hay que castigar simplemente a aquellas personas que no sigan esa norma, ¿vale? Claro. Pero no se les castigaría en ningún caso, o al menos yo lo veo así, porque se lo merezcan, ¿vale? Ese concepto no se tiene, o sea, por ejemplo, en el dilema del tranvía, ¿no? El dilema del tranvía, os lo recuerdo un poco, es un tranvía que va por una vía en la que hay 5 personas y tú tienes un botón que si lo pulsas, desvías el tranvía y matas a una persona. Vale. Pues digamos que alguien puede pensar que, bueno, que si un utilitarista fuese presidente, tendría que sacar una ley que dice, pues aquellas personas que se encuentren en esa situación y no pulsen el botón, a esas personas hay que castigarlas. Por ejemplo. Claro. Realmente yo no lo pienso así. ¿Por qué? Porque el acto de castigar hay que juzgarlo desde el propio punto de vista del utilitarismo. Desde el propio punto de vista de la norma del utilitarismo de disminuir el sufrimiento. ¿Vale? Es decir, el hecho de castigar es un acto en sí mismo y el castigo, la justificación que va a tener el castigo es si ese acto de castigar disminuye el sufrimiento. Al margen de que esté dentro de la ley o no dentro de la ley, el hecho de castigar, eso da igual. Se castiga para disminuir el sufrimiento porque se considera el mal menor. ¿Vale? Esa sería la justificación. ¿Vale? Bien, porque castigar, en principio, es provocar un sufrimiento. Si nos damos cuenta, estamos provocando un sufrimiento. Toda ley es un mal en sí mismo. Provoca un sufrimiento, obligas a ciudadanos a hacer cosas, todas las leyes. Entonces, esas leyes provocan sufrimiento. ¿Qué pasa? Que digamos que el sufrimiento que ocurriría si no existiera esa ley sería mayor. Por ejemplo, si se quita una ley, simplemente se borra, pues lo que puede ocurrir a lo mejor aumenta el sufrimiento. Entonces, esa sería la justificación de esa ley. ¿Vale? Bien. En principio, vamos a ver cuatro motivos por el que castigar. ¿Vale? Esos 4 motivos son la disuasión, la rehabilitación, la prevención y la retribución. Comencemos por la disuasión. El concepto de disuasión es básicamente disuadir a las personas a realizar actos que pueden provocar sufrimiento. Podéis pensar en lo que queráis, ¿no? En matar, robar, agredir, lo que queráis. Luego vamos a puntualizar eso un poco, ¿no? Pero bueno, en principio podéis pensar en lo que queráis. Claro, si la gente ve que se castiga ciertos actos,
en la sociedad, pues al final la sociedad va a abstenerse de realizar esos actos, ¿vale? Por ejemplo, robar, ¿no? Pues si la gente ve que se castiga el robar, pues entiende que o se ve forzada a buscarse otro estilo de vida, otro estilo para ganar dinero, ¿no? O lo que sea, en vez de robar, porque al final, si tú robas, te van a provocar sufrimiento, ¿vale? Ese es el concepto de disuasión. Luego está el concepto de rehabilitación. El concepto de rehabilitación se puede entender como una disuasión en la propia persona que realiza la acción. Yo creo que esto se ve mejor en niños que en el sistema penitenciario, ¿no? En niños, ¿no? Pues si un niño se porta mal, por ejemplo, le pega a otros niños o lo que sea, se le castiga para que la próxima vez que piense en pegarle a otros niños, pues se intente contener, ¿vale? Entonces empieza a portar mejor y cambia su manera de comportarse, ¿vale? Entonces, pues en el futuro, pues va a acostumbrarse a comportarse de otra manera. Entonces, es una disuasión en la propia persona, ¿no? En este caso, pues sería en el propio niño, ¿vale? Ese es el concepto de rehabilitación. Luego está la prevención. El concepto de prevención, pues es un asesino en serie, por ejemplo, si se le encierra en la cárcel, claro, por lo menos no va a matar a los de fuera de la cárcel. Dentro de la cárcel, pues a lo mejor lo tiene más difícil matar a otras personas, ¿no? Porque están más vigilados y eso. Claro, luego hay otras medidas, a lo mejor, de, por ejemplo, si a alguien se le prohíben ocupar cargos públicos, un denunciado por corrupción, pues que no pueda ocupar cargos públicos en 10 años. O si alguien comete negligencias médicas, por ejemplo, que se le prohíba ya ejercer la medicina, ¿no? O durante cierto tiempo o para toda la vida. Pues ese sería el concepto de prevención. Luego hay medidas como a lo mejor las órdenes de alejamiento y tal, que pueden ser a lo mejor ahí ambiguas, pueden estar entre la prevención y la disuasión, pero bueno, no está clara la frontera, pero también serían, digamos, medidas que tienen algo de preventivo. Por último está la retribución. La retribución es el concepto más raro, quizá, porque básicamente se trata de provocar felicidad, provocar placer en unas personas provocando el sufrimiento de otras. Es decir, a una persona que nos ha provocado a nosotros un mal o un sufrimiento, si se le castiga, claro, yo disfruto, yo me alegro, soy feliz. Si a esa persona que me ha provocado a mí ese mal, si esa persona se le castiga, si a esa persona se le provoca a su vez sufrimiento, básicamente es el placer que da la venganza, o incluso ni siquiera la venganza, incluso en terceras personas, ¿no? O sea, si vemos, por ejemplo, que a un asesino lo castigan duramente, muchas personas pues, pueden sentir placer por ver como a esa persona que públicamente se le habrá dicho de todo, ¿no? Pues se le castiga severamente. Muchas personas pueden sentir placer por eso. Claro, todo suma, por supuesto, pero el propio castigo provocará muchas veces más sufrimiento que la retribución. Entonces, en sí misma, creo que en la mayoría de casos, a no ser que sea en casos muy públicos donde la retribución es muy grande porque muy buena parte de la sociedad se alegra muchísimo, claro, pero por lo general en casos más cotidianos, ¿no? Pues la retribución es a menos personas y el castigo va a provocar generalmente más sufrimiento que la retribución que van a recibir las personas que se alegran, ¿vale? Pero vamos, de todas maneras, todos estos puntos suman. Y por supuesto, este último que he comentado también. Es decir, la retribución también suma en el conteo de felicidad y disminuir el sufrimiento. Estos 4 motivos pueden ser útiles, prácticos, para argumentar si una ley es buena o es mala, o se debe de sacar o no se debe de sacar, ¿vale? Pero el objetivo final es uno, y no debemos de perderlo nunca de vista, que es disminuir el sufrimiento y aumentar la felicidad. Entonces,
un legislador utilitarista, un legislador que sea utilitarista, al sacar una ley, debe de pensar en si esa ley va a disminuir el sufrimiento o aumentar la felicidad. Y aparte de esos 4 motivos, puede haber motivos, más raros quizá, pero los hay, por los que se puede sacar una ley que disminuya el sufrimiento. Y por supuesto, si disminuye el sufrimiento, todo lo demás da igual. Con los derechos pasa lo mismo. Los derechos al final, bueno, es que al final los derechos son una serie de leyes que te reconocen una serie de cosas. Pues al final es lo mismo, ¿no? Los derechos que se crean, pues se crean porque disminuye el sufrimiento. Bien. Claro, eso desde el punto de vista del Estado, de un legislador utilitarista. Pero ahora, si yo soy un ciudadano, ¿vale? Y veo que se sacan leyes y bueno, puede haber un caso en el que una de esas leyes que ha sacado un legislador utilitarista, incluso pensando en el bien colectivo y tal, puede haber un caso en el que, aunque yo sepa que la ley está bien, en ese caso concreto veo que si yo vulnero esa ley, puede ser que disminuya el sufrimiento. Pues ahí lo correcto es vulnerar la ley. O vulnerar el derecho de lo que sea. ¿Vale? Ninguna ley es sagrada, ni ningún derecho, nada de eso. ¿Vale? La única ley sagrada en todo caso sería pues disminuir el sufrimiento y aumentar la felicidad. Pero claro, no se puede poner una ley así. Las leyes tienen que ser más concretas, supongo, para ser más practicables, ¿vale? Claro, entonces, por ejemplo, a lo mejor hay veces las que robar disminuye el sufrimiento. O agredir. Hay veces en las que una agresión, pues, disminuye el sufrimiento. O cosas incluso más fuertes. ¿Vale? Hay situaciones en las que pasa eso. ¿Vale? Que se ve que se va a causar un mal mayor o lo que sea. O incluso consciente o inconscientemente por parte de terceras personas. Y a lo mejor agredir, pues, puede ser que evite una desgracia. ¿Vale? Entonces, esa es la acción correcta siempre. De intentar disminuir el sufrimiento. ¿De acuerdo? Y los políticos, los legisladores, claro, lo que uno tiene que pensar ahí es que va a disminuir más el sufrimiento. ¿Vale? Que las políticas y las leyes de uno, las políticas y las leyes de otro. ¿Vale? Las leyes que proponen otro. Por el motivo que sea. ¿De acuerdo? Eso es, no en sí esta persona ni siquiera si me cae mejor o peor, ¿sabes? Eso da igual, ni siquiera si miente más o miente menos, ni siquiera en si un partido político es más corrupto o menos corrupto, ¿vale? Importaría más incluso la felicidad general. Claro, otra cosa que me puedes argumentar es, bueno, es que a lo mejor un político, si es corrupto, demuestra un poco que le importa menos la gente, entonces, y que está más por interés personal, pues entonces se puede deducir que le va a importar menos el sufrimiento general. Podría ser, podría ser. Pero también podría ser lo contrario, que el político corrupto tenga mejores leyes, curiosamente, ¿vale? Pues esto es así, hay que valorarlo por la utilidad práctica. ¿De acuerdo? Bien, pues esto ha sido todo por hoy, ¿vale? Si no estás de acuerdo con algo, critícamelo en los comentarios. Si te ha gustado, pues dale like. Compártelo si tienes colegas a los que les puede interesar lo que sea. Así me pueden criticar también. Y nada, nos vemos en los próximos vídeos. Hasta luego.